Bienvenido a este nuevo episodio de Conéctate con Hacienda. Les habla Francisco Párez Alicea, secretario del Departamento de Hacienda. Y hoy nuevamente me acompaña el subsecretario de Hacienda, Ángel Pantoja. ¿Cómo está, Ángel? Muy bien, secretario. Contento de estar aquí. Y también me acompaña la secretaria auxiliar de Rentas Internas, Roxana Santiago. Saludos, Roxana. ¿Cómo estás? Saludos, secretario. Gracias, ¿verdad?, por la oportunidad. Ya nosotros en otro episodio hemos hablado de la Ley 52, que en esencia recoge la transición del arbitrio de las foráneas a la contribución sobre ingresos, y hemos hecho un sinnúmero de alocuciones públicas de lo importante de esto, pero este episodio se quiere concentrar en asuntos que yo creo que son positivos, que afectan a más personas directamente. En el proceso legislativo, cuando se introduce el proyecto de la Cámara 1367, la Asamblea Legislativa decide pues convertir esto en un vehículo para identificar otros temas que eran apremiantes, yo creo que en términos generales positivos para los contribuyentes, y poderlos atender en esa pieza legislativa que terminó siendo la Ley 52. Fuera del asunto de la transición de Ley 154 y de este nuevo régimen de contribución sobre ingresos para esas 13, 14 entidades que entendemos que pudieran emigrar, Ángel, ¿cuál fue tu asunto favorito que se atendió en esa Ley 52? Bueno, más allá de la aventura de lo que fue la Ley 52, yo creo que uno de los temas y los asuntos más favorables para el ambiente de negocio en Puerto Rico, creo que fue las disposiciones que permiten empleados trabajen remoto, que trabajen para patronos que no tienen presencia en Puerto Rico. Tiene unas disposiciones que pues no le crean unas consecuencias contributivas que quizás le preocupaban a un patrono, de permitir tener empleados presentes aquí físicamente en Puerto Rico, pero que ellos como patrono no tuvieran presencia en Puerto Rico y pues creara otro tipo de consecuencias contributivas. Yo creo que esta legislación pues permite, a la luz de pues los avances en tecnología, que pues muchos negocios pues han recurrido a eso, pues permite también que pues el abanico de oportunidades que quizás puertorriqueños pues están mirando, entrando en el mundo laboral, pues puedan entonces tener ese tipo de oportunidades y beneficios. Sí, y yo creo que dentro de los aspectos adicionales que se tocaron en la Ley 52, ese yo creo que fue el que más impacto mediático tuvo. Fuera, ¿verdad? Obviamente, de la transición de Ley 159, yo no voy a mentir, yo me asusté con esto de la tasa preferencial que establecía inicialmente ese proyecto de trabajador remoto. Yo decía, aquí vamos a otra tasa preferencial, a otro desequilibrio en la carga contributiva y en una tasa que iba a fomentar que las mentes más brillantes de Puerto Rico pues decidieran trabajar para patronos fuera de Puerto Rico, privando al sector privado de aquí a reclutar el mejor talento posible. Y eso a mí, yo no les voy a mentir, a mí me dio mucho miedo, y creo que se lo manifesté a la Asamblea Legislativa en varias ocasiones y pudimos llegar a un punto intermedio. La preocupación de la Asamblea Legislativa era la triple tributación que pudiese tener esto, de tributar en Puerto Rico, tributar en Estados Unidos y tributar en los estados, y cómo esto pudiese afectar el que las personas decidan trabajar remoto en Puerto Rico. Y esto se resolvió con una enmienda un poco sencilla y bastante creativa, permitiéndole a aquellos empleados remotos que puedan acreditar las contribuciones pagadas en el estado si el estado tiene unas reglas de tributación distintas a Puerto Rico. Y voy a tratar de reparafrasear esto. Típicamente tú tributas donde estés físicamente presente proveyendo los servicios. ¿Qué ocurre? Que hay estados que, aunque su carga contributiva es pequeña, cambian esas fuentes de ingresos o esas reglas, y en algunas instancias por tú tener un patrono en ese estado, tú vienes obligado a pagar contribuciones de ese salario. Entonces podías tener un elemento de doble tributación, y nosotros le dimos deferencia a los estados porque entendemos que es un asunto insignificante en términos monetarios. Pues mira, para evitar esa potencial triple tributación, pues radica en Puerto Rico a las tasas ordinarias y toma un crédito por esas contribuciones estatales. Pero ciertamente, yo no les voy a mentir, para mí no era sana administración pública que se diera otra tasa preferencial que pudiesen precarios
a los patronos puertorriqueños. Bueno, y empleados en mismas condiciones. Claro. Entonces tú estás viviendo, vamos a decir, así es que yo lo veía, o sea, yo estoy tributando a tasas normales y mi vecino en mismas condiciones que yo, haciendo lo mismo que yo, pero trabajando para un patrono fuera de Puerto Rico, Por el mero hecho. tributa una tasa preferencial. Sí, De verdad que daba una competencia, inequidad. una sí. inequidad y una competencia ahí desleal, pero también es un testimonio de el proceso legislativo y cómo, pues, en nuestro deber de asesorar a la Asamblea Legislativa, pues llegamos a un happy medium. A un happy medium, un fin común. Y entonces, entendiendo cuál era la preocupación. cuál era la preocupación ¿verdad? tanto de los patronos, los propios contribuyentes, potenciales empleados que pudieran beneficiarse de esas disposiciones. Y que son muy pocos estados los que, como bien explicó el secretario, que tienen esa regla de fuente de ingreso Correcto, distinta. correcto. O sea, ahora mismo entiendo que son como unos 5 estados. O sea, que tampoco es que todos los empleados remotos van a tener esa triple tributación. Sí, ciertamente. Pero bueno, ya Ángel nos dijo cuál es su parte favorita. Roxana, ¿cuál fue tu medida favorita de la Ley 52 fuera de, ¿verdad? de la transición del arbitrio de la foránea? Sí, que está complicado porque la verdad es que con el arbitrio de la foránea yo Sí. desayunaba, almorzaba, cenaba y me acostaba a dormir. Definitivo. Pero cuando, ¿verdad? Hubo esa oportunidad de que dentro de lo que fue el proyecto de la Cámara 1367 insertar otras medidas contributivas, pues tuvimos la oportunidad de aclarar, y quizás esto suene un poco complicado, pero no es tan complicado, lo que fue en el impuesto sobre venta y uso, la figura de facilitador de mercado y los productos digitales. Y sí, soy la culpable de que a lo mejor, ¿verdad? Las personas sientan que hay otros servicios digitales que están siendo grabados con el IBU, pero la verdad es que ya venían obligados. Ya venían obligados, un asunto semántico. No por disposiciones ni tan siquiera locales, sino por un caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es el de South Dakota versus Wayfair, que ya cambió la regla de nexo y en efecto, en donde está ese consumidor de ese servicio, es que se debe de sujetar el impuesto sobre venta. Y la verdad es que había unos tecnicismos en la definición de lo que era un producto digital bajo nuestro código que había que cambiar para hacerlo igual que en otros estados. Así que ya las personas en los otros estados ya estaban bajo esas reglas. Sí, yo creo que es un asunto de uniformidad, que todo el mundo le dé una misma interpretación, una disposición cuya intención era clara, ¿verdad? Evitar que estas personas que consumieran estos productos digitales vinieran obligados a radicar una planilla para uso y que pagaran el IBU en su carácter de venta, que es mucho más fácil porque el comerciante pues te retiene la contribución y la envía a la arca, que por eso es verdad que yo creo que ha habido un poco de desinformación. Tú sabes que hay mucho incumplimiento cuando las personas creen que la transacción es exenta. Yo creo que ahí cuando la gente cree que es exento, es que tú sabes el nivel de incumplimiento que hay. No hay gente quejándose, ahora tengo que pagar IBU en X cosa. No es una cosa de ahora. Es que ahora se está fiscalizando. Es algo que debiste haber pagado IBU desde el 2006. Pero bueno. Bueno, y que cuando lo vienes a ver, le hace justicia al vendedor local. Sí. Porque tenías al consumidor comprando online en esa transacción exenta que no era exenta. Nunca fue exenta. Y es como que no, pero si lo compras online no te cobra el IBU. Pues le hiciste justicia al vendedor local también. Sí, lo pones en una posición, ¿verdad? Más compite por otras cosas, pero exacto. no va a ser por el IBU. No va a ser por los factores contributivos. ¿Quieren saber cuál no fue mi parte favorita de la Ley 52? Curiosidad. Bueno, puedo tener una idea, pero no. ¿Cuál fue la parte? La declaración de los notarios, de verdad. ¡Wow! La verdad que el proceso legislativo es dinámico. Y eso resultó en una controversia, yo creo que innecesaria hasta cierto punto. Y nada, se resolvió en los tribunales de Puerto Rico. Yo creo que dándole la oportunidad luego al cuerpo legislativo que pueda reaccionar a esa determinación de una manera un poco más informada a todas las partes, tanto a la rama ejecutiva como a la rama legislativa y las partes afectadas. Y aquí estamos hablando del asunto de la declaración de informativa que requería información adicional de parte de los notarios,
había unas imperfecciones técnicas que yo creo que son parte inherente del proceso legislativo, el último día de la sesión o parte de los últimos días de la sesión legislativa. Yo creo que ya estas controversias pues fueron resueltas en el tribunal y obviamente se le da deferencia a la Asamblea Legislativa que tome acción luego del resultado final, pero no les voy a mentir, la verdad es que sentí por momentos que se veía opacado todo lo otro positivo que había tenido la ley 52 y el hito que establecía la transición del arbitrio a las foráneas. Decía, ¿cómo es posible que de la transición del arbitrio a las foráneas, algo que le da certeza y mayor probabilidad que haya una estabilidad económica futura en Puerto Rico y que miles de familias puedan seguir llevando su alimento a su casa a través de su oficio en la industria de manufactura, sea opacada por esta pequeña controversia que yo creo que eventualmente la Asamblea Legislativa podrá tomar acción que estime necesaria dentro del proceso legislativo en Puerto Rico? Yo creo que los planetas se alinearon para que todas las ramas de gobierno tuvieran alguna participación en el proceso. Sí, hasta la judicial rapidito. Hasta la rama judicial y se insertó que fue, o se tuvo que insertar. Sí, esta legislación fue histórica en muchos componentes, definitivamente. Queda otro tema y creo que tenemos tiempo para discutirlo acá. No podemos ignorar el paso del huracán Fiona en Puerto Rico y los estragos que trajo consigo. Este fue un huracán categoría 1 que pasó por el sureste de la isla. Sufrimos daños a nivel energético. Muchas familias perdieron su hogar o tuvieron otros tipos de pérdidas también económicas sustantivas. Hoy todavía quedan familias sin energización en sus hogares, sin acceso a energía eléctrica y lo más lamentable, ¿verdad? También hubo pérdidas de vidas directas e indirectas sobre esto, algo que tal vez la gente no lo pueda vincular a un secretario de Hacienda. Uno se lleva siempre en la gestión pública, cuando se adentra tanto, pues siempre se lleva en el alma y en la conciencia, ¿verdad? Estos eventos que cuestan vidas. Pasó con el COVID también y con el huracán María, en mi caso, que no era secretario de Hacienda, pero sí formaba parte del gobierno, pues ver estos eventos trágicos y que familias hayan perdido seres queridos, pues algo que, ¿verdad? Que le quita a uno, ¿verdad? En cierto sentido, parte de su alma, como que se va también con ellos, porque uno se cuestiona, ¿verdad? Que uno pudo haber hecho distinto, que hubiese podido resolver estas cosas, ¿verdad? Y haber evitado esto. Y pues es un ejercicio emocional, ¿verdad? Un poco complicado. Sin embargo, el Departamento de Hacienda mostró, yo creo, su evolución en las reacciones a estos eventos. Y yo creo que responde a la experiencia que se ha adquirido desde el huracán María. Yo creo que me puedo remontar un poquito antes de María, el hackeo que sufrió el Departamento de Hacienda en el 2017. Fue esa primera emergencia que yo viví como parte de la gerencia del Departamento de Hacienda. Luego el huracán María, cambio de gobierno, luego de los eventos del verano 2019, los terremotos, la pandemia y luego esta emergencia del paso del huracán Fiona. Creo que resumí casi todos esos estados de emergencia que hemos vivido. Y este estado de emergencia y el decreto de zona de desastre en Puerto Rico trajo consigo una respuesta inmediata del departamento de cuál iba a ser su responsabilidad como agencia y cómo iba a manejar las imposiciones de cara al futuro. Hay 7 medidas, si no me equivoco, Roxana, puntuales que se tomaron como consecuencia del paso del huracán Fiona y que se decretaron a través de una determinación administrativa publicada hace unas semanas. ¿Te recuerdas la numeración de la determinación administrativa? La 2208. Es la 2208. Esta recoge las medidas de administración contributiva iniciales, ¿verdad? En esta etapa de recuperación inmediata, luego del paso del huracán Fiona. En esencia, pospone ciertas fechas de vencimiento de erradicación de planillas que iban a vencer el 15 de octubre, por darle la fecha redondeada. Esta se pospuso al 15 de diciembre. Particularmente la planilla de contribución sobre ingresos de individuos, el pago diferido, ese segundo plazo diferido
que muchos asalariados se acogen a la hora de erradicar su planilla de contribución sobre ingresos, y la erradicación de la planilla de contribución sobre ingresos de individuos para aquellos que solicitaron prórroga el pasado 25 de abril fue la fecha, ¿verdad? Sí. De igual manera, se pospuso la fecha de vencimiento de las planillas corporativas y de identidades jurídicas también al 15 de diciembre. Otras medidas que creo que caben resaltar acá es las posposiciones de ciertas acciones administrativas del Departamento de Hacienda, tales como la implementación de los errores matemáticos, la tasación de esos errores matemáticos. De igual manera, la posposición de la ejecución de embargos, la congelación de esas cuentas bancarias o de otros bienes muebles que el Departamento de Hacienda pudiera tener acceso, ¿verdad?, en sus gestiones de cobro. Y otro asunto que me parece importante y nos convierte a nosotros en la primera instrumentalidad, tanto pública o privada, en hablar y tomar cartas en el asunto, que es como una moratoria de planes de pago para aquellos que fallen en los plazos durante este estado de emergencia. Van a tener un tiempo para rehacer, ¿verdad?, o renegociar un plan de pago a través de Suri, e incluso una vez lleguen a ese acuerdo de pago, ese plan de pago, pueden posponer el primer plazo por 45 días. Asuntos, ¿verdad?, que todavía la banca no se ha expresado si tomará acciones similares en cuanto a sus préstamos a sus clientes. Y ya el Departamento de Hacienda, solo días de haber pasado el huracán Fiona, pues ya había tomado cartas sobre el asunto. Ángel, háblate un poco de otra medida que implementamos, que es la suspensión del IVU en alimentos preparados, que no se hizo con la determinación administrativa, se había hecho antes, a solo unas horas del paso del huracán. Sí, esta determinación pues no es algo novel para este equipo del Departamento de Hacienda ni para estados de emergencia que lamentablemente han ocurrido en años recientes. Recuerdo que la primera implementación de esta exención fue para lo que el huracán Irma en el 2017, luego en el huracán María y posteriormente. Y básicamente pues lo que busca es proveer esa alternativa, ese alivio a los ciudadanos y contribuyentes en Puerto Rico que por algún menoscabo o porque pues por falta del servicio de energía eléctrica, pues que bien sabemos que eso fue la consecuencia inmediata del paso del huracán Fiona, pues pudieran buscar el alimento para su hogar. Básicamente eso es lo que en esencia esa exención busca, y pues siempre ha sido bien acogida por los ciudadanos. Siempre genera noticia, ¿verdad? Siempre o genera noticia cuando la damos, y siempre genera noticia preguntando cuando la vamos a extender. Cuando la vamos a extender. Y si lo vamos a seguir extendiendo. Y va a generar noticia cuando acabe la extensión. Y cuando acabe. Va a generar las preguntas del por qué ya están acabó, listos para el backlash cuando comenzamos nuevamente a cobrar. Pero, y yo creo que una de las medidas que el departamento toma, por lo menos este grupo gerencial, que medida de inmediato. Viene un estado de emergencia, se decreta un estado de emergencia, sabemos que va a haber algún tipo de contratiempo con el servicio de energía eléctrica. Siempre recurrimos a esa porque sabemos que pues la ciudadanía primero lo necesita y luego la pide. Sí, ¿tú te recuerdas de alguna medida que se tomó en el apagón del 2016? Yo no recuerdo. ¿Del departamento? Del departamento, por lo menos del departamento. Eso fue como una semana, ¿verdad? No recuerdo. Yo no me recuerdo. Llamadas, gestiones de cobro. Y eso es para que vean cómo ha evolucionado el manejo de la emergencia en el Departamento de Hacienda y la capacidad de no subestimar lo que el Departamento de Hacienda puede hacer para ayudar a las familias en Puerto Rico. Eso yo creo que es bien importante, y yo creo que es gran parte del cambio en el paradigma del Departamento de Hacienda. Sí tenemos que recaudar impuestos, sí tenemos que manejar las finanzas públicas, sí tenemos que emitir estados financieros, sí tenemos que auditar de tiempo en tiempo contribuyentes para asegurarnos la validez de las representaciones que hacen a través de sus declaraciones el departamento, pero por otra parte no podemos ser tan simplistas de quedarnos de brazos cruzados en el medio de una emergencia. Y yo creo que este espíritu, porque ahora el pueblo exige esto casi de manera inmediata, que se tomen estas medidas y que el departamento se exprese. En el pasado era, ¿verdad?, una resignación de que el departamento se exprese cuando se vaya a expresar, a ver qué hace, si pospone algo. Y ya ahora viendo el pueblo, pues que le exige más al gobierno de Puerto Rico y le exige respuesta inmediata al Departamento de Hacienda sobre los tópicos que maneja el Departamento de Hacienda, pues te deja saber que hay un poco de mayor conciencia, y yo creo que es el gran legado
que deja el Departamento de Hacienda en cuanto a las administraciones de estado de emergencia en la pasada media década. Bueno, y que las personas saben de medidas contributivas. No, Sí. iba a decir eso mismo. Genera pues noticias, la gente está bien pendiente Claro. de particularmente la IBU sobre alimentos, pero igual la gente se convierte en fiscalizador de esa Sí. exención. Que ya no es más que los CPA y los contables. Ellos, todo el mundo. los mismos ciudadanos se convierten en portavoces del departamento en el sentido de, ahí yo me percaté que hay varios restaurantes que me están cobrando el IBU, ¿qué pasó? Sí. Y obviamente nosotros hemos orientado que hay mecanismos para informarle esas situaciones al departamento y nosotros tomar las acciones que estimemos. Y Pero quieren entender qué son alimentos preparados, cuál es su definición, ir más sí, adentro Eso es un de- mundo de por sí. Sí. Lo que es un alimento preparado para Nosotros propósitos hemos del IVU. aclarado allí cosas que ni desde el 2006 que se implementó el IBU, que era la duda siempre, la hemos aclarado con estas determinaciones. Y yo creo que eso es parte del proyecto Conectate con Hacienda y el resultado de integrar más al Departamento de Hacienda en la discusión, en las redes sociales, en la palestra pública, el estar activamente en los medios de comunicación de Puerto Rico informando, hace que la gente se acerque más al departamento. Hay varias medidas también que se implementaron como parte del paso del huracán Fiona, que yo creo que ameritan resaltar. Voy a sacar esta rápido del medio, la suspensión del IVU en los muelles. Esto le aplica a potencialmente 16,000 comerciantes. Esto Revendedores. genera un alivio en cuanto a la carga de tener que prepagarnos el IVU en casi $70 millones mensualmente. Y para poner contexto a la ciudadanía, los importadores de inventario venían obligados a pagar el IVU en el precio de compra de ese inventario para la reventa y luego esperar a ser repagados cuando vendieran el artículo y enviarle al Departamento de Hacienda el IVU neto ya de lo que habían prepagado en los muelles. Esto afecta sus líneas de crédito, esto afecta su manejo efectivo, gastos de financiación, burocracia en los muelles, y nosotros determinamos suspenderla durante el mes de octubre para simplificar los trámites en los muelles y, por otra parte, darle un poco de liquidez a estas entidades dentro del contexto que estamos viviendo. Otra que yo creo que es la más discutida de estas medidas incluidas en esa determinación es el retiro de las IRAs. Y voy a ser breve con esto, no quiero aburrirlo. En esencia, puedes retirar de tus cuentas IRA o de ciertos planes cualificados hasta $10,000 libres de tributación en Puerto Rico y libres de penalidad. Si quieres retirar más de $10,000, puedes hacerlo a una tasa preferencial de 10% hasta $100,000 en la totalidad, ¿verdad?, de esos retiros. Hay planes cualificados que no necesariamente están habilitados por cómo se configuró el plan para hacer, ¿verdad?, estas distribuciones. Esto, cada cual que tenga acceso a un plan de retiro cualificado se debe orientar con las personas que manejan estos planes cualificados, pero en esencia gran parte de los planes cualificados en Puerto Rico pues han permitido este tipo de retiro que se ha hecho en otras emergencias que no incluyen el apagón del 2016. En aquel momento también se tuvieron que chupar la emergencia sin poder ni acceder a sus cuentas de ahorro con algún ahorro contributivo. Así que en términos generales, esa yo creo que ha sido la más vistosa. Roxana, tu experiencia implementando esto, si has recibido muchas consultas o tú crees que ya el pueblo de Puerto Rico está informado en cómo opera este tipo de retiro. Aunque, ¿verdad?, se implementó en el pasado con María, que fue la primera vez que se hizo, luego se incorporó en el código y la verdad es que estamos implementando algo que ya está en la ley. Ya, ¿verdad?, se declara el desastre. Porque hasta eso nos encargamos de plasmarlo en ley. Sí, y como quiera surge la duda, ¿verdad? Una bien particular que esa sí me gustaría decirla me preguntaron de si ya retiré y me beneficié de esos $10,000 en el pasado, ya sea por María, por terremoto o por COVID, si soy elegible para hacerlo nuevamente de la misma IRA. Y la contestación es que sí, porque es por declaración de desastre.
Así que en efecto tienes otra oportunidad con esa misma IRA para retirarlo. Claro, pero hay que ser bien juicioso porque ese es el dinero que cuando lo aportaste a ese instrumento, tu expectativa era utilizarlo como un mecanismo, ¿verdad?, de ingreso para cuando te retiraras. Que usualmente, ¿verdad?, cuando las personas se retiran no tienen la misma capacidad económica, así que por eso es que tenemos estos instrumentos. Pero eso es una decisión que tiene que hacer la persona, ¿verdad? Y eso es lo que hace estas determinaciones, ¿verdad? Que el Departamento de Hacienda no sea la piedra en el camino para tú decidir cómo paliar la crisis. Que debido a la emergencia perdiste los muebles, perdiste el madre y tienes ese dinero ahí que no puedes sacar porque te vamos a penalizar, pues no. Esa es la idea. Y yo solo voy a hacer eco brevemente de las preocupaciones de la Asociación de Bancos en Puerto Rico. Ellos trajeron la preocupación de que las personas tengan acceso a sus cuentas de retiro. En esencia, sí, se está hipotecando su futuro y creo que es un planteamiento razonable. Así que mi recomendación no solicitada, es que las personas lo utilicen para gastos elegibles y que consideren si verdaderamente esa es la alternativa para paliar esa crisis que están viviendo como consecuencia de esta declaración de desastre. Esto no es para remodelar la terraza, eso no es un gasto elegible. Esto no es para irse de viaje, eso no es un gasto elegible. El acceso libre de contribuciones de estas distribuciones se hacen con la intención de que las personas puedan paliar una verdadera crisis. Así que mi recomendación es que lo observen, que cumplan con el propósito de la ley, y que en esencia aquellos que necesiten de acceder a esos recursos por las razones correctas así lo hagan y que el gobierno no sea impedimento. Hay otro decreto que es que permite a los patronos poderle dar donaciones a sus empleados cumpliendo con ciertos requisitos, y no voy a entrar muchísimo en ellos. Pueden leer la determinación administrativa y hay una carta circular también emitida recientemente sin que se considere esas donaciones como ingreso tributable para propósitos del empleado. Esto no debe exceder en términos generales a más de $4,000 en donaciones. Puede haber consideraciones literalmente de dinero pagado. Yo creo que el espíritu principal es que sean en exceso de lo que hubiese sido su salario ordinario antes del paso, ¿verdad?, del huracán y de este estado de emergencia. Yo creo que en términos generales esas son las determinaciones que tomamos como parte del huracán Fiona. No sé si queda alguna adicional que no hayamos mencionado. No, claro, estas son determinaciones administrativas, pero los individuos tienen como parte de sus deducciones, ¿verdad? Los individuos tienen como parte de pérdidas por causas fortuitas. Pérdidas por causas fortuitas, que creo que eso requiere otro conéctate con Hacienda. Eso requiere otro conéctate con Hacienda. Porque eso está y es uno de los derechos de deducción. Sí, eso está en la ley. De los pocos que tienen los individuos en su planilla de contribución sobre ingresos. Requiere unas evidencias, pero en efecto está allí. Y yo creo que va a meritar que nos expresemos en cómo vamos a manejar esto, porque la última vez que se manejó, Suri no era la plataforma donde se radicaban las planillas y la evidencia se tenía que someter mediante otros mecanismos que creo que ahora nos obliga a tener que revisitar la forma y manera en cómo cumplir con esto. De mi parte, yo creo que ya hemos tocado los temas principales. Ya vamos cerrando este episodio. Quiero agradecerle a todos los que han sintonizado e invitarles a que continúen visitando nuestras redes sociales a través de Twitter y Facebook particularmente. De igual manera, visiten nuestra página de internet donde hay información valiosa sobre los adelantos y desarrollos más importantes de la administración del Departamento de Hacienda y de las leyes que administra el departamento. Nosotros vamos a estar monitoreando el progreso de tanto los cambios traídos por la Ley 52 como las medidas que se deban tomar como parte del manejo de la declaración de desastre por el huracán Fiona. Y saben que en el Departamento de Hacienda estamos para servir, así que muchas bendiciones a todos.